Una vez más, bienvenidos a Yaniot PM. La crisis política y social que ha vivido Chile encontró una nueva forma de protesta en la cantante chilena más premiada y con más ventas de todos los tiempos. La cantautora Mon Laferte optó por compartir su indignación con el mundo topless hace solo unos días en la alfombra roja de los Latin Grammys en Las Vegas. Vamos a hablar con ella en breve, pero antes veamos qué sucedió esa noche. La artista chilena Mon Laferte aprovechó la alfombra roja de los Latin Grammys para enviar un contundente mensaje sobre la crisis política y social que vive Chile. Ante cientos de medios internacionales, se abrió el vestido y mostró sobre su pecho completamente desnudo el mensaje: en Chile torturan, violan y matan. Me siento algo ridícula por estar aquí así vestida, cuando en mi país todo arde, dijo después de acaparar titulares de la prensa mundial. La cantante, a través de Twitter, ha criticado la gestión del presidente Sebastián Piñera. Las calles de Chile han sido escenario de multitudinarias protestas para exigir mejoras sociales en medio de la desigualdad económica. El gobierno ha cedido a gran parte de las demandas, incluyendo una nueva constitución. El daño a la infraestructura se acerca a los $4.500 millones y de estos 300 millones corresponden a los destrozos que sufrieron 70 de las 136 estaciones que tiene el Metro de Santiago. Otro saldo después de semanas de disturbios y protestas es el que indica el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que registró más de 20 muertos, más de 1.500 heridos y algunas cifras hablan hasta de 17.000 detenidos. Vamos a conectarnos ahora en vivo vía Skype con Mon Laferte, quien nos acompaña desde México. Le damos la bienvenida a Yaniot PM. Gracias, Mon, por estar con nosotros. Y bueno, para comenzar, ¿cuál ha sido la reacción que has recibido tras esta protesta bastante cuestionada y particular? Hola Patricia, muchísimas gracias. Primero, contarte que me impacta mucho ver las imágenes y que se resalte precisamente el número de daños en bienes materiales. Cuando el número más importante debería ser primero, perdón, ¿se escucha si hablo así? ¿Me escuchas tú? Te escucho, claro que sí. Perdón, que tenía como un retraso ahí en el audio. Insisto, el número más importante debería ser el número de gente torturada, desaparecidos, gente que ha perdido sus ojos. Hoy es el país que tiene mayor número de gente que ha perdido los ojos debido a los balines disparados por la policía. Toda esta represión que ha sido brutal, primero por parte del gobierno al decretar este estado de emergencia, sacar a los militares a la calle y recordarnos el momento más oscuro de la historia de Chile, que fue la dictadura de Pinochet. Creo que es importante primero poner ojo en esto y que la atención no debería irse en los daños materiales, sino en los daños emocionales, que también van a quedar para siempre en la memoria de Chile, pensando también en nuestros niños, en el futuro, en el daño psicológico y todas las pérdidas humanas. Desde luego, estamos hablando de 217 personas con heridas de perdigones, hay 346 casos de tortura y 58 casos de violencia sexual. Tú hacías referencia a la violación en tu mensaje esa noche de los premios Grammy, pero uno puede pensar que alguien con tu fama puede aprovechar ese momento para producir cambios, Mon, y parece que ya se están dando. Hoy el director de Carabineros en tu país informó que se han suspendido el uso de balines como armas para contener los disturbios. ¿Tú crees que esto va a disminuir el número de víctimas al contener las manifestaciones? ¿Que esto es producto también de tu protesta? Yo no sé si es producto de mi protesta. Yo creo que el pueblo, la gente se ha manifestado y ha estado protestando durante un mes exactamente. Creo que todo el mundo desde su sitio ha intentado levantar la voz. Es por eso que yo aproveché la instancia de la alfombra roja.
sin pensar mucho, la verdad, de verdad en un intento desesperado por llamar la atención del mundo, porque Chile es un país muy pequeño, en donde la prensa convencional no está dando las informaciones reales. Afortunadamente hoy tenemos redes sociales y tenemos teléfonos a la mano que nos ayudan a informar y estar las personas conectadas y poder contar al mundo lo que está pasando. Pero creo que de alguna manera este acto puede haber aportado, pero definitivamente yo no creo que yo sea la razón por la que hoy han decidido eliminar el uso de perdigones. Yo creo que va un mes de protesta, la gente se ha juntado, porque además no es todo como se ve violentamente. Claro, hay un grupo de gente que se manifiesta, toda la gente se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Hay gente más joven que es más obstinada y que tiene una manera más que se enfrenta, pero también hay muchos conversatorios, hay muchos cabildos. Yo estuve en Chile, me fui a estar allá y participar y estar activamente en las manifestaciones y en un montón de actividades, en conversatorios con la gente, las poblaciones, junto con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y a mí lo que más me llamó la atención, bueno, además de la violencia, es cierto, son 30 años de supuesta democracia que no ha cambiado realmente, no hemos vivido en una democracia, las desigualdades son abismales y la gente se ha juntado, se junta a conversar en escuelas, en parques, en las juntas de vecinos. La gente habla y quiere expresarse también, y siento que sería importante que hoy también cambie este sistema. Cómo funciona la política en el país, debería tener una representación el pueblo, la gente. Por ejemplo, hoy se habla de un nuevo pacto para cambiar la constitución del país, una constitución que se escribió durante la dictadura de Pinochet. Sí. Que para mi gusto todavía tiene algunas falencias. Pero ya vamos menos... a hablar de eso, Mon. Déjame, te llevo por temas. ¿Por qué crees tú que las concesiones que ya ha hecho el presidente Piñera no han sido suficientes para apaciguar las protestas? Se dio inicialmente en un grupo de demandas sociales, se dio en la posibilidad de redactar una nueva constitución, ha pedido perdón, ha dicho que no habrá impunidad, que efectivamente hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas para contener las protestas. ¿Por qué aún así continúan las manifestaciones? Primero, la primera respuesta del presidente fue sacar a los militares a la calle y poner un toque de queda. Esa fue la primera respuesta del presidente Sebastián Piñera a las manifestaciones legítimas de la gente en un país en democracia. Y él sacó a los militares a la calle y puso un toque de queda. Con esto, él mismo dijo, estamos en guerra. El pueblo no estaba en guerra, él le declaró la guerra a su pueblo. Bueno, sí. Eso es lo primero. Mons, discúlpame, te interrumpo porque hay cifras que son contundentes a la hora de atender una emergencia. Se habla de 1.200 saqueos solamente en una tienda, en Walmart. Se habla de 128 locales incendiados, de 5 cuarteles atacados, de 131 comisarías también atacadas, de 854 vehículos de la policía dañados. Se habla de que estos disturbios, esta violencia que va contra universidades, contra iglesias, contra edificios gubernamentales, contra edificios de viviendas, ha dejado a 300,000 personas sin empleo. Entonces, esta es la respuesta de un país en llamas. Obviamente hay excesos, pero hay quienes podrían decir que se justificaba el toque de queda para enfrentar la violencia. ¿A ti te parece que quemar, te lo pregunto a ti personalmente, quemar un supermercado que está asegurado, que son cadenas multinacionales de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente, que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir así al pueblo por un bien material, por un bien que nos ha robado durante toda la vida? Porque la gente hasta el día de hoy sigue endeudada, pagando. En Chile tiene que pagar con tarjetas de crédito el supermercado.
¿Tú crees, te pregunto a ti, es más importante un bien material? ¿Es más importante Desde una luego que iglesia? la vida es Te lo más importante, pregunto. pero esta medida del toque de queda se hizo por unos días y después se suspendió cuando ya los desmanes empezaron a bajar. Se incendiaron 70 estaciones de un poco más de 150 estaciones del metro en Santiago, lo Te que ha tengo que dejado a muchos sin interrumpir ahí transporte porque público. también te tengo que interrumpir porque también eso se está estudiando. Hay muchos casos en donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando. Así que eso todavía Entonces yo te no está pregunto, claro. ¿no habría que también hacer un llamado a que cese la violencia, a que cesen los desmanes, a que cese la destrucción, por lo menos de estos grupos que hicieron muchísimo daño? Estamos de acuerdo en que la inmensa mayoría protestó en forma pacífica. Los chilenos nos han dado una lección de movilización para exigir demandas sociales, pero habría también que condenar la violencia. ¿Lo haces? Querida Patricia, quisiera quisiera contarte brevemente hacerte un resumen de mi historia. Soy una mujer que nació en una población en Viña del Mar. Mi casa la entregaron sin puertas, mi casa la entregaron sin piso. Yo viví en la pobreza absoluta y extrema cuando era niña. Yo nací y crecí durante la dictadura. Durante la dictadura se instaló en Chile el modelo económico neoliberal. Fuimos el conejillo de Indias. Parece que tenemos problemas con la comunicación, a ver si logramos restablecer esta señal vía Skype y que parece que está con nosotros, Mon. Gracias, hemos Aquí estoy, Patricia. retomado la señal. Estabas hablando de dónde y Aquí cómo estoy. habías crecido. Ok, te estaba contando, no sé hasta dónde nos quedamos. Bueno, yo nací en dictadura, crecí en dictadura, nací en un barrio muy humilde. Mi casa no tenía puerta, la entregaron sin nada. Crecí con mucha humildad, pero con mucha dignidad de parte de mi familia. Mi madre ama de casa, mi padre carpintero, obrero, también artista. Crecí durante una dictadura en donde se escribió una constitución que es la actual constitución del país, una constitución la cual le da privilegios al sector privado, en donde se instauró el modelo neoliberal, el modelo económico neoliberal, que Chile fue el conejillo de Indias de este modelo. Entonces, este modelo le da todo el beneficio al sector privado. Esto no ha cambiado desde la dictadura. Seguimos rigiéndonos hoy por la misma constitución y por el mismo modelo neoliberal. ¿Esto qué significa? Exacto, que hay que cambiar en la Constitución de Chile. Para hacer un resumen, yo estoy hablando de cosas que yo viví, de lo que de mi experiencia personal. Yo quería estudiar, yo quería ir a la universidad, yo quería estudiar música. Pero para mí, una joven, una población de Viña del Mar, no existe la oportunidad de estudiar en la universidad. Es imposible. No puedes ir a la universidad. Ni siquiera pasa por tu cabeza esa posibilidad. O para hacerlo, tienes que endeudarte por vida para estudiar una carrera de las más económicas. En Chile tú no puedes hacer lo que quieres. En Chile la gente no puede ser feliz y libre. La gente tiene que trabajar en lo que puede para poder llegar a fin de mes. Y esto no ha cambiado en los últimos 30 años. Todo, absolutamente todo en Chile está privatizado. Mi madre tuvo que esperar 8 meses para que le hicieran un estudio para saber si tenía cáncer. Y te estoy hablando yo desde hoy, desde un sitio privilegiado que tengo, que me he ganado con mi trabajo y con mi esfuerzo. Desde luego, sí, es una demanda ciudadana de hace, no solamente de este gobierno, del anterior, acceso a buena educación superior gratis y de calidad y los mismos servicios médicos. Este ejemplo que te estoy diciendo seguramente no es nada en comparación a un montón de situaciones de gente que ha tenido vidas mucho más complicadas y desiguales que la mía. Yo no apruebo ningún tipo de violencia.
Ahora, si me preguntas a mí personalmente, si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque no estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de bienes materiales. Creo que el mundo tiene que dejar de ser tan individualista y de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado. Mon, pero ¿cómo un supermercado te puede robar durante tanto tiempo? Están estableciendo un negocio donde te ofrecen algo para que tú lo adquieras y eso tiene un precio porque también cuesta producirlo. ¿No es un poco generalizar contra el libre comercio, la economía de mercado? La gente tiene que Justamente, ¿no? pagar por tus discos también. Justamente el modelo neoliberal. Yo no estoy diciendo que me regalen nada, Okay. estoy diciendo que me lo regalen. Yo te estoy diciendo que el sector privado le ha robado a Chile durante más de 30 años. El Estado ha permitido que se le robe al pueblo. Patricia. Es que me pareció que habías Hablando, generalizado, ¿no? que preferirías ir a un mercado que te ha robado, dijiste, durante muchos años para protestar. Entonces me Tú pareció me que dices había generalizado. que yo no condeno la violencia, ¿no? Ujú, Tú estás ujú. hablando de números, te estás hablando de números porque tú empezaste esta entrevista hablando acerca de números de pérdidas materiales. A mí me había encantado que tú empezaras esta entrevista hablando acerca de pérdidas humanas Lo hice. Tan y pronto, de violaciones, tan pronto no terminamos de números el de resumen, fue lo primero que dije bienestar. en cámara, que según cifras se habla de más de 20 muertos, más de 1.500 heridos y hasta de 17.000 detenidos. Déjame terminar esta charla, Mon, y te agradezco muchísimo tu tiempo, preguntándote, ¿qué le dices a quienes te han cuestionado, te han criticado y que han dicho que no es necesario hacer este tipo de exhibicionismo porque algunos creen que nada va a cambiar en el país? Les digo hoy que se siguen hasta el día de hoy violando derechos humanos, hasta el día de hoy, y que el pueblo de Chile no se va a quedar tranquilo hasta que se haga justicia. Tiene que hacerse justicia, no son números, no son 20 muertos, no son 3.000 heridos, no son 5.000 detenidos, son personas reales, con familias, con historias, que están luchando por tener una vida mejor. Eso es lo único que yo tengo que decir al respecto. Muchísimas gracias, Mon, por acompañarnos en esta edición de Yaniot PM. Que tengas muy buenas noches y, por supuesto, Gracias. aquí seguimos Buenas de noches. cerca lo que sucede en tu país. Gracias por la conexión. Ella es Mon Laferte hablándonos desde México. Gracias a ustedes por su compañía. Hasta una próxima entrega de Yaniot PM.